El siguiente programa tiene clasificación O, de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... Ahí es donde entra la jugada, Diego. El técnico declaró que da mantenimiento a las antenas por todo el país, que forman parte de una gran red que Pedro controla desde el centro de operaciones, donde millones de ecuatorianos se conectan al mismo tiempo, como Carla, la novia de Juan, que recibe su celular la foto que le envió de sus vacaciones. El trabajo de miles de personas alrededor de todo el país hace posible conectarte en cualquier rincón del Ecuador. Más información en claro.com.es. Hola, buenos días. En medio de la peor crisis de seguridad que se tenga memoria, Ecuador va a las urnas este domingo 20 de agosto para unas elecciones anticipadas producto de la muerte cruzada decretada por el presidente Guillermo Lasso. 8 candidatos se disputan la presidencia de la República y 137 escaños de la Asamblea Nacional. ¿Qué país va a gobernar quien resulte elegido en las urnas? ¿Cómo está en lo social y en lo económico? En esta emisión especial de Descifrando hablaremos del Ecuador, las elecciones y hacia dónde ve el país, con 3 invitados que le toman el pulso al Ecuador. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco por la presencia al doctor Benjamín Ortiz Brennan, ex canciller de la República y periodista de dilatada trayectoria, a la doctora María Lorena Correa Crespo, experta en política pública, consultora de empresas familiares, y al economista José Hidalgo Pallares, director general de Cordes y escritor. Benjamín, ¿qué momentos más complicados que vive el país que este domingo va a las urnas para elegir un presidente que gobernará 18 meses? Si fueras médico, ¿cuál sería tu diagnóstico sobre el Ecuador de agosto de 2023? Bienvenido, doctor Benjamín Ortiz Brennan. Buenos días. Gracias, Thalía, y un gusto estar con tan importantes contertulios en esta oportunidad. Bueno, lo primero que yo veo es un país sumido en el pesimismo. Es decir, que los males que le aquejan han puesto a la gente en una situación de no creer en el futuro, de no ver, digamos, la famosa luz al final del túnel. Estadísticas que ayer me compartieron, un 10%, digamos, de la población tiene esperanza en el futuro y el 90% no, y Argentina está en un 14% frente al resto de la población que igualmente señala un no. Entonces, cuando a uno le aquejan los males, cuando a una sociedad le aquejan los males, una medida importante es esta, porque demuestra la capacidad de reacción. ¿Cómo podemos salir de esta situación con semejante pesimismo? Ojalá las elecciones nos den la oportunidad de encontrar un liderazgo nacional para este periodo tan corto, que también está envuelto en muchas contradicciones. La primera es que, como siempre, se hacen ofertas muy grandes, desmesuradas. Cada candidato ha mostrado un panorama que parece que estaría dispuesto o estaría en capacidad de solucionar todos los temas y problemas pendientes. Pero esto no es así. Sabemos que es una transición y esa transición debería responder a ciertos elementos básicos que son los que más daño hacen a nuestra sociedad en este momento difícil. Yo diría que el principal problema no es la inseguridad, lo cual parecería que estoy diciendo una barbaridad, sino la impunidad. Una democracia es ante todo un sistema judicial, más que elecciones, más que alternativas de poder. Un sistema judicial asegura la vigencia del derecho. Y aquí, cuando el crimen se ha expandido en todas las direcciones, cuando toda persona tiene más o menos miedo, pero todos miedo de salir a la calle, de circular en el auto, que está siempre temiendo ser víctima
de un asalto, cuando no de crímenes mayores, lo que más le atemoriza probablemente y lo que más deprime como sociedad es este problema de impunidad. El sistema judicial está penetrado desgraciadamente por las mafias del narcotráfico y por eso vemos entrar y salir de las cárceles o de las comparecencias ante fiscales a todos estos elementos delincuenciales que no son retenidos como debería ser. Junto a ese tema de la impunidad está la situación de las cárceles. Han hecho tantas intervenciones en las cárceles y en cada una de ellas sacan armas, geradoras, y uno dice, bueno, si hace un mes o hace 2 meses estuvieron en esta cárcel haciendo, llamémosle, una limpieza, una revisión general, ¿cómo es que en pocos días otra vez se rearman los que están internados, se acomodan los que tienen tanto dinero proveniente precisamente del narcotráfico? Entonces, este país de cárceles sin control y de jueces, muchos de ellos, no todos, que permiten la impunidad, es un país que deprime, porque estos males, si bien pueden ser enfrentados por un próximo gobierno, tienen que ver con todo el conjunto de la sociedad. El gobierno no va a poder cambiar el sistema judicial, ¿no es cierto? El gobierno sí va a poder hacer algo en las cárceles, pero son males tan grandes, digamos, que uno tiene que ser un poco escéptico y a ratos cae también en el pesimismo. Esto nos lleva pues a un ambiente de desconfianza, nos lleva a un ambiente en que hay poco espíritu de colaboración y a un país que está en un momento negativo. Gracias al doctor Benjamín Ortiz. María Lorena, te pido también una valoración de este momento que vive el Ecuador, que va a elegir un presidente. Parecería que estamos atravesando por el desierto realmente, una travesía por el desierto, y a ratos como que no miramos un oasis en el firmamento. ¿Cuál es tu valoración del momento? Bienvenida, doctora María Lorena Correa Crespo. Buenos días. Buenos días, Talía. Buenos días, Benjamín, José, a tu distinguida audiencia, y gracias por la invitación. Coincido totalmente con Benjamín en el tema de la impunidad y de las sobrepromesas de los candidatos. Sin embargo, creo que es importante, claro, estamos todos caídos, pero al igual que a nivel personal, como sociedad, debemos buscar maneras de inspirarnos, porque es la vida que nos toca vivir y es el país que tenemos, y no queda sino luchar por eso. Los candidatos, claro, hacen sobrepromesas, es lo que corresponde en una campaña. Sin embargo, es muy importante tener claridad de que, como decía Benjamín, tan solo el Ejecutivo no puede conseguir atender todos los inmensos retos que existen ahora. El tema de la impunidad, por ejemplo, si solamente se habla de eso, pasa por una serie de estamentos que envuelven en realidad a toda la sociedad y ciertamente a los órganos de gobierno. Entonces creo que para atender ese tema de impunidad, lo único que cabría buscando salidas es hacer, el presidente Lasso ha llamado a estos gabinetes, a estas reuniones multiinstitucionales para atender los temas, y creo que ese es el enfoque, pero es un enfoque sostenido desde el primer día del nuevo gobierno, llamar a todos los actores que tienen que atender el tema de justicia, incluyendo el Ejecutivo con policía, unidad de lavado de activos, justicia, legislativo, pero ya con un enfoque de tomar cuentas. Quién sabe si tal vez algún organismo internacional, tal vez la OEA, tal vez un órgano de sociedad civil, puede establecer lo que se llama un scorecard, una tabla de medición de indicadores de cómo ha actuado cada una de las funciones para atender este tema de la impunidad, porque se está hablando mucho ahora de que es un narcoestado, y ciertamente parecería haberse tomado el estado del narco, pero también se han tomado las mafias de todos los negocios. Tenemos una serie de actores que están usando el Estado simplemente para enriquecerse, y el resto de la población se queda aislada sin un Estado que le brinde servicios.
Está el tema inmenso de la pobreza que antecedía a esta crisis, pero que se ha ahondado en la crisis. Y, por supuesto, las respuestas de la mayoría de candidatos, con pocas excepciones, son enfocadas en la seguridad. Pero bien sabemos que la seguridad y las más armas y los sistemas y los equipos no van a atender un problema que es muchísimo más profundo y que tiene raíces en una población que no está recibiendo del Estado y del país lo que necesita para desarrollarse como seres humanos. Y solo para terminar esta intervención, veía ahora la estadística del Instituto Ecuatoriano de Censos. La pobreza urbana está en 18% y la pobreza rural está en 46%. O sea, prácticamente la mitad de las personas vive en pobreza en las zonas rurales en Ecuador. ¿Qué esperamos entonces de este país y no estas reacciones? Gracias, María Lorena. Realmente conmueve, ¿no? Conmueve esas cifras y esa es la realidad ecuatoriana. José, la economía del país tiene cifras preocupantes y a una de esas acaba de dar María Lorena Correa y las perspectivas tampoco son halagüeñas. Le pediré que analice en verdad la economía, pero antes, por favor, díganos cómo ve al país globalmente al que va a las urnas este domingo. Bienvenido, economista José Hidalgo Pallares, buenos días. Buenos días, Talía, muchísimas gracias por la gentil invitación, un saludo cordial a Benjamín y yo obviamente también a María Lorena. Es un país que yo también coincido lamentablemente con un marcado pesimismo. Creo que el desborde de la inseguridad ha llegado a superarnos en temas anímicos. Ya se ve una sociedad harta, nerviosa, violenta, y en ese contexto estamos acudiendo a las urnas, obviamente con las emociones a flor de piel, ¿no? Que no siempre es lo más recomendable al momento de elegir el futuro presidente. Entonces, ese es el contexto, creo yo. Obviamente no soy especialista ni mucho menos, no soy sociólogo, en lo social, que se acompaña a su vez de un contexto económico que, como usted bien ha señalado, no es favorable. Y aquí yo me voy a permitir mencionar unas pocas cifras como para que quede claro lo que van a recibir o lo que va a recibir el futuro presidente del país. Tenemos, por un lado, una economía que está creciendo muy poco. Según el Banco Central, en el primer trimestre de este año, que es la última cifra disponible, la economía ecuatoriana creció apenas 0,7% frente al primer trimestre del año anterior, lo que es una tasa de crecimiento muy similar a la que habíamos visto en los años previos a la pandemia. Es decir, el Ecuador tiene ya un estancamiento crónico en su economía. Y para este año difícilmente se cumple el pronóstico oficial de crecimiento de 2,6%, sino que lo más probable, creemos nosotros, al menos acá en Cordes, es que el crecimiento esté en torno al 1%, que claramente es insuficiente porque sería un crecimiento incluso inferior al de la población. Por otro lado, tenemos un sector fiscal que, contrario a lo que asegura el ministro de Economía y Finanzas, no va a quedar saneado, no va a quedar en orden, sino que el déficit podría ser muy similar al que tuvimos en 2021. Es decir, un déficit en torno al 4% del PIB, más o menos el doble de lo que está pronosticando el ministro de Economía y Finanzas. Esto sin tomar en cuenta las posibles afectaciones por el fenómeno del Niño o lo que pueda ocurrir en caso de un eventual triunfo del sí en la consulta sobre el Yasuní. ¿Y a qué se debe ese déficit fiscal que va a ser considerablemente mayor que el del año pasado? Principalmente a una caída de los ingresos petroleros, que ha estado acompañado también por una caída en los ingresos tributarios del presupuesto del Estado, y a un crecimiento del gasto. Y eso creo que es importante señalar, porque muchos candidatos, y esto fue evidente en el debate, o al menos en los pocos segmentos que yo vi, porque a ratos me desesperaba el formato y las respuestas de los candidatos, se vuelve evidente, decía, o es preocupante porque los candidatos en el debate evidenciaron su demagogia con propuestas que en la mayoría de los casos no están adecuadamente financiadas, o los candidatos en su defecto no pudieron detallar el financiamiento que tienen para esas propuestas. Obviamente todos queremos en el Ecuador una mejor seguridad, queremos una policía y unas fuerzas armadas bien equipadas, pero todo demanda recursos. O queremos mejor educación, queremos más salud, queremos más obra pública, todo demanda recursos, y lamentablemente las cuentas fiscales, como he tratado de resumir, no están en orden, a lo que se suma
una escasez de fuentes de financiamiento, porque tenemos un riesgo país muy elevado. De momento no tenemos un convenio con el Fondo Monetario, difícilmente lo pueda firmar un gobierno que va a durar apenas 16 o 18 meses. Entonces los candidatos van a tener que sentarse, una vez que se sienten en Carondelet, a evaluar con más detenimiento sus propuestas, salvo que, obviamente, el ganador sea alguno de los candidatos, porque no es uno solo, que proponen utilizar al Banco Central como prestamista, lo que ya voy a detallar más adelante, que implica minar las bases de la dolarización. Por favor, no deje de decir cuáles fueron las cifras o los dichos demagógicos donde se expresaron su demagogia a los candidatos, porque sí vale la pena que la audiencia entienda que a veces se puede decir cuestiones que no son reales o ofrecer maravillas, pero no hay sustento, José. A ver, hay, por ejemplo, promesas en torno a la refinería del Pacífico, que a mí, de hecho, me causan gracia. Una refinería cuya primera piedra se puso, si no me equivoco, hace más de 10 años y que obviamente nunca se levantó. Y el movimiento que en su momento auspició esa refinería, que terminó siendo un gran atraco, lo sigue promocionando y ofrece, si no me equivoco, 25,000 puestos de empleo generados de una inversión que no va a llegar y que no generaría además ningún ahorro para el fisco. Hay promesas también en torno a equipamiento para la policía o para los militares que no están adecuadamente financiados, porque entre las fuentes que supuestamente se identifican para financiar ese mejor equipamiento y lo que realmente costaría, hay una brecha importante. Hay otros candidatos, no solo el economista Arauz, que es candidato a la vicepresidencia, sino también el candidato Herbas, el candidato Pérez, que han hablado también de utilizar al Banco Central. En esto, de momento, Talía, no quiero entrar en mucho detalle porque es un tema un poquito más largo, pero sí lo quiero mencionar, pero que esa propuesta en particular es no solamente demagógica, sino altamente peligrosa si es que los ecuatorianos, como creo que va a ser la opinión mayoritaria, queremos mantenernos dolarizados. Gracias, José Hidalgo Pallares. Sí, muy claro, hay que decirlo, en verdad, alto y fuerte, porque el país no te puede recibir también ofertas que no solamente que son demagógicas, sino que pueden poner en riesgo al Ecuador. Benjamín, tengo exactamente unos 2 minutos, 2 minutos, para que completes. Tú dijiste que querías mencionar algo más, porque de lo que se ha dicho este momento es como sin dramatismos, es como la tormenta perfecta, ¿no? El país está en un riesgo en todos los niveles y nadie sabe realmente qué va a pasar en las urnas de este domingo. Benjamín. Talía, creo que mirando el conjunto del país, en las cimas y en las alturas, ojalá seleccionemos bien a un nuevo presidente para este corto periodo. Pero yo creo que en la base están muchos de los grandes recursos que tiene el país, es decir, en las comunidades. Y desde el mismo gobierno o desde distintos ámbitos de la vida nacional, se debería promover este trabajo básico, que claro que es seguridad, pero también es construcción de colaboración, de bienestar, de amistad. Y sí se ve en distintas comunidades esas solidaridades tan potentes que permiten a la gente ir resolviendo problemas, que se ayudan unos a otros, que se consideran y más. La pandemia nos mostró un país muy pobre, que sí sabemos que era muy pobre, pero precisamente cuando había esos repartos de alimentos en los barrios, uno encontraba en la televisión todos los días la pobreza de nuestro país. Eso requiere grandes medidas desde el gobierno, pero requiere también un fomento de la actividad comunitaria que sí existe. Uh-huh. Y allí también desafío para los medios a que informen o informemos desde esa base social las realizaciones, porque la esperanza no va a venir de un sueño que nos ofrezca un candidato o de una meta inalcanzable, sino de sentir que nuestra vida día a día es un poco mejor, en último término, gracias a los vecinos. Muchas gracias, doctor Benjamín Ortiz. Aquí hagamos la primera pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter, @TalíaFloresF, y también al Facebook. Ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la doctora María Lorena Correa Crespo, experta en política pública, consultora de empresas familiares, el economista José Hidalgo Pallares, director general de Cordes y escritor, y el doctor Benjamín Ortiz Brennan, ex canciller y periodista de dilatada trayectoria. María Lorena, ¿qué está fallando para que la brecha social no solamente que no se haya logrado achicar, sino que parece a veces que aumenta? ¿Cómo se aborda esta problemática para tomar una decisión, buscar una solución? ¿Y qué efecto ha tenido entre los candidatos o cuánto han valorado ellos para mencionar algo sobre este tema tan crucial, María Lorena? Thalía, creo que los candidatos han valorado muy poco los dramáticos sucesos que han sucedido, que han acontecido en estas semanas de campaña. Han llevado a una campaña que ya tenía un enfoque de seguridad a que se convierte en el único tema. Sin embargo, como decía en mi anterior ponencia, ciertamente tenemos que encontrar por dónde está esa salida del túnel, no tenemos más. Y yo sí me quiero nuevamente anclar al punto que mencionaba Benjamín. Y también José sacó el tema de la consulta sobre el Yasuní y también sobre el tema minero debemos hablar en el noroccidente. Creo que si algo ha traído, ya creo que no es el momento de mencionar qué favorece uno, no, ya de hecho estamos en silencio electoral, pero creo que si algo ha traído estas consultas es esta discusión muy interesante respecto a un nuevo modelo de desarrollo. Tú preguntas qué está fallando y por qué la sociedad no está dando estos espacios. Y yo sí creo que uno de los temas que nos debemos plantear, de todas maneras, con consulta o sin consulta, la época petrolera en el mundo se está acabando, las reservas del Ecuador van terminando. Entonces vale la pena preguntarnos este nuevo modelo, como decía Benjamín, muchísimo más comunitario. Creo que hemos estado acostumbrados, especialmente en Quito, a un modelo en que la mayoría de ingresos vienen de actividades relacionadas con el Estado y de empresas públicas, y entonces el Estado tiene que repartir a los actores sociales sus distintas formas de renta, ¿no es cierto? Ahora vamos a tener que empezar a pensar ya en una economía que depende mucho más de la actividad privada y en que los privados impulsemos el desarrollo, en que, como decía Benjamín, las comunidades se encarguen de su propio bienestar en conjunto con el Estado y con la empresa privada. Tuve recientemente la oportunidad de visitar Medellín, ese Medellín post-violencia, Pablo Escobar, guerrilla, y justamente estas claves del desarrollo en Medellín se dan por una inversión municipal y estatal en el desarrollo de la ciudad, pero siempre con una participación de la comunidad de cada zona y también con un profundo enfoque en el bienestar ambiental. Es una ciudad llena de árboles, llena de apuesta por lo verde. Entonces me parece que por ahí van las esperanzas de un nuevo modelo que beneficie más a la mayoría de la gente. Gracias, María Lorena. Quisiera saber una cifra, ¿hay un estimado de cuánto tendría que destinar ya desde el Estado para intentar solucionar este drama humano? Y yo también estoy de acuerdo tanto con Benjamín cuanto contigo, el momento de que tiene que involucrarse a la sociedad. Aquí como que se ha vuelto una brecha también, aparte de lo que hay en todas las brechas, una entre los que están arriba tomando decisiones al margen de lo que piensa la sociedad, y otra que estamos desarticulados entre los diferentes sectores, y ahí todo concluye en que nos hace falta un liderazgo, ¿no? Con un líder esto se lograría organizar. Pero hay un estimado, María Lorena, para intentar realmente resolver ese drama humano que es atroz y que ha provocado una migración nuevamente terrible, solucionarles el problema, sobre todo el desempleo, ¿no? Yo no me voy a atrever teniendo a un experto en los números. Y le voy a preguntar a José Hidalgo, a decir las cifras, pero lo que sí creo es que esos aportes en las sociedades que acaban funcionando no son únicamente del Estado. Si tomamos el caso más cercano, el caso de Colombia, tenemos también un sector privado profundamente solidario que está aportando en el desarrollo de su localidad y sacando iniciativas
para reducir pobreza y mejorar índices sociales. Entonces creo que si algo nos tenemos que plantear un esquema de muchísima más colaboración, sabiendo que hay sectores más aventajados, y no se trata de socialismo ni de expropiaciones, sino que sí creo que hay sectores que podemos aportar mucho más para que este país salga adelante, viendo lo dramáticas que se va poniendo la situación. Muy bien, María Lorena, sobre todo porque hay que hablar en plural cuando se habla de estos temas. José, en efecto, para usted le tenía esta pregunta porque maneja las cifras y es un experto en los temas económicos. El desempleo del país, o sea, hay realmente un drama terrible, y quiero que usted mismo dé la cifra exacta, pero no se necesitaría ni siquiera saber la cifra para imaginar qué volumen sería, qué tamaño sería, para que la gente tenga que atravesar, eso sí, una larga travesía por el Darién, inclusive con tantos riesgos en busca de un trabajo. ¿Cómo está la economía en ese sentido, en la del sustento diario que necesita la sociedad vía un ingreso? Sí, a ver, Talía, las cifras laborales están estrechamente relacionadas con las de crecimiento económico, ¿no? Entonces, yo mencioné en la primera intervención que lamentablemente la economía ecuatoriana está creciendo a un ritmo muy lento, de apenas 0,7% en el primer trimestre, y eso se ve reflejado en un mercado laboral donde apenas alrededor del 35% de toda la gente que quiere trabajar tiene lo que el INEC denomina un empleo adecuado, es decir, personas que trabajan a jornada legal de 40 horas a la semana y tienen ingresos mayores al salario mínimo. Por otro lado, el mismo INEC reconoce que la informalidad, es decir, personas que trabajan en empresas o en emprendimientos personales que no tienen RUC, está por encima del 50%, que es una cifra récord. Y todo esto tiene, entonces, como origen un bajo crecimiento económico. Lamentablemente, las perspectivas de corto plazo no son las mejores. En el primer trimestre, siempre según el Banco Central, la inversión total en la economía se contrajo más de 5%, y obviamente la inversión es la principal generadora de empleo, no solo la inversión pública, sino también la privada. Y la inversión extranjera directa, es decir, empresas de otros países que vienen a invertir en el Ecuador, fue de apenas 17 millones de dólares. Es lo que podría invertir una empresa de tamaño ni siquiera grande, una empresa grande acá en el Ecuador. Bueno, la economía ecuatoriana en conjunto recibió en el primer trimestre de este año apenas 17 millones por inversión extranjera directa. Entonces, ¿qué se necesita para poder generar un mercado laboral que, sin llegar ni mucho menos a cifras de pleno empleo, no tenemos, digamos, metas tan ambiciosas, pero que podamos llegar a niveles de empleo adecuado en torno al 50%, ya sería algo resaltable o sí, deseado? Bueno, ¿qué se necesita? Una economía que crezca. ¿Y cuáles son los factores que, en mi opinión, están limitando el crecimiento de la economía ecuatoriana? Por un lado, una incertidumbre política que obviamente no se va a disipar con las actuales elecciones, porque Benjamín y María Lorena estarán de acuerdo, esto se va a prolongar durante 1 año y medio más, porque enseguida vamos a entrar a un nuevo proceso electoral. Tenemos, por otro lado, una calidad institucional bastante pobre. Usted recordará lo que fue, por ejemplo, los diferendos con el Estado en la época del presidente Correa. Ya se sabía que cualquier empresa que tuviera diferencias con el SRI, con el Ministerio de Economía, con el IES, iba a perder esos juicios porque el Estado dominaba todo. Y tenemos también una situación fiscal que lamentablemente no incentiva la inversión privada en el país, porque la situación fiscal es tan delicada y el riesgo del país tan alto que las empresas dicen, en cualquier momento el Ecuador o deja de pagar sus obligaciones o crea nuevos impuestos para poder cubrir sus baches. Entonces, ir solucionando estos temas que son estructurales, la situación fiscal, la mala calidad institucional, la incertidumbre política que vivimos históricamente en el Ecuador, es un proceso que no se soluciona lamentablemente de un día para el otro, que el próximo gobierno no va a solucionar, aunque podría empezar a tomar algunas medidas encaminadas a ello, y por lo tanto, de momento, lo más probable parecería que el crecimiento económico y por lo tanto las cifras del mercado laboral se mantengan en niveles similares a los que estamos viendo en la actualidad. José, realmente de todas las cifras que son dramáticas, creo que una es como un espejo que nos ponen en el rostro del país para ver en qué condiciones estamos. Es 17 millones de dólares de inversión extranjera
realmente es conmovedor. Cualquier empresa podría hacer una inversión de ese tamaño, por lo pequeño que es frente a un Estado. Pero me gustaría que nos cuente, usted como experto y desde Cordes, ¿cómo analizaron las ofertas en el tema de la creación de empleos? ¿Hubo alguien creíble, algún candidato o candidata se acercó a la realidad, hizo una propuesta que se podía decir es viable y no fue simplemente para buscar un voto? No, y la verdad es que no era esperable tampoco. Con un contexto económico tan difícil como el que está atravesando el Ecuador, pensar que un candidato iba a manejar las cifras genuinas, es decir, bueno, eso es lo que tenemos que solucionar y yo voy a llevar adelante tales medidas que seguramente serían impopulares, era absolutamente ingenuo esperar en un contexto electoral. Pero yo, si bien no hubo, creo yo, ofertas creíbles en cuanto a un método efectivo para reactivar la economía, sí creo que hay ofertas altamente preocupantes y que podrían hacer que esta situación económica, que no es fácil, sea muchísimo peor. Y aquí sí me detengo un poquito en el tema de el Banco Central como prestamista, que insisto, no es patrimonio exclusivo del candidato Arauz, aunque él es el más transparente, tal vez el que mejor entiende lo que quisieran hacer, pero que también ha sido manifestado por otros candidatos. Usar al Banco Central como prestamista, cosa que ya hizo el expresidente Correa en los últimos años de su gestión, implica, como ha dicho el economista Arauz en al menos 2 entrevistas con medios internacionales, inventarse dólares. No es tomarse las reservas, como se ha venido mencionando de manera, digamos, común en los últimos meses, sino que lo que hizo el Banco Central en su momento y que ventajosamente muchos no entendíamos, incluyendo varios economistas, y por eso no generó un nerviosismo como sí podría generar en la actualidad, era que el Banco Central digitaba en la cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas, en el propio central, digamos, $500 millones, y a cambio recibía 500 millones en bonos del Estado. Pero esos dólares, que no son genuinos, no fueron resultado de un ingreso de divisas por exportaciones o por inversión extranjera o por llegada de créditos externos, eran lo que se denominaba ecuadólares, y el candidato Arauz coincidencialmente ha hecho referencia a ese mismo término cuando habló de la ecuadolarización. Entonces, pensar en esa alternativa nuevamente, ahora que la gente ya entiende de qué se trata, porque el candidato Arauz ha sido muy explícito al decir que implica una creación contable de dólares desde el Banco Central, generaría un nerviosismo enorme respecto, por ejemplo, que podría afectar, por ejemplo, el sistema financiero, o que haría que mucha gente prefiera tener los dólares en billete en lugar de depositarlos en los bancos, o que podría generar también incluso una presión para que los dólares genuinos salgan de la economía. Entonces, haber escuchado, bueno, al economista Arauz no es sorprendente porque ya tanto él como el expresidente Correa se han manifestado no sé cuántas veces en contra de la dolarización, pero que el candidato Hervas, que el candidato Pérez también hablen de usar las reservas, primero que muestra que no entienden cómo funciona el crédito a través del Banco Central, y segundo que muestra que tampoco están muy comprometidos con la sostenibilidad de la dolarización. Gracias. Entonces yo creo que más allá de las ofertas creíbles, hubo más bien ofertas que son altamente preocupantes y que la ciudadanía debería entender para no caer en cantos de sirena. Muchas gracias, economista José Hidalgo. Benjamín Ortiz, ¿cómo es posible que se haga ese tipo de planteamientos sabiendo que si algo estable, algo ha dado cierta estabilidad o por lo menos confianza en el Ecuador ha sido la dolarización, con todo lo que implicó, ¿no?, instalarse en el país, que lo asimiló, creo yo, según los expertos, de manera pronta, rápido, el Ecuador se acostumbró a la dolarización. ¿Qué hay de por medio, Benjamín? Porque también un medio tiene que hacer algo de pedagogía, porque no es posible que cada vez que haya una elección haya gente que plantee cosas que le pueden desestabilizar al país. ¿Qué buscan, por ejemplo, cuando plantean esto que llevaría a la desdolarización supuestamente? A tal punto fue para ellos negativo en la campaña que le mandaron a callar prácticamente. El último tramo de la campaña fue invisibilizado el señor Arauz ya por segunda vez prácticamente, la vez pasada como candidato a la presidencia y ahora a la vicepresidencia. Pero quisiera que tú, como conocedor de esto, ¿qué plantea, qué buscan? Porque también internacionalmente se plantea igual, Benjamín. Mira, Thalía, el análisis de José sobre los riesgos que traería la dolarización
nos devuelve al tema de cuál es la necesidad básica de una economía. Y ahora yo voy a recordar en unas conferencias oídas hace muchos años, cuando ya andaba por la universidad, en una universidad en los Estados Unidos discutían, digamos, y yo tomé ese curso, un neoliberal absoluto en la época, ahora cambiado, Jeffrey Sachs, y un socialista comunista de visión moderna, que Roberto Mangabeira Unger, un brasileño que después fue un personaje en el gobierno del mundo. Estas dos personas tenían visiones absolutamente contrapuestas de la economía, el uno muy al socialismo y el otro muy al neoliberalismo. ¿Y en qué coincidían? Que toda economía necesita dinero real, the need of real money, decían. ¿Qué significa esto? Que si la gente pierde la confianza o no tiene la garantía de que lo que tiene en dinero, poco o mucho o mediano, y su depósito en el banco, su pequeño ahorro, todo se va a derrumbar. Entonces, frente a esa necesidad que nosotros hemos logrado satisfacer gracias a la dolarización, no logramos nunca, después de los años 80, no logramos tener un signo monetario estable. La inflación era un castigo constante, y la angustia que tenían los asalariados y la angustia que tenían también los patronos de que necesito más dinero porque la gente se encuentra todos los días frente a un encarecimiento de todo, creaba una convulsión muy grande. Pero hay políticos que creen que el atender supuestamente las necesidades fabricando billetes, que es a lo que van, creando dinero artificial, dinero que solamente encarece los productos y encarece la vida de la gente, porque la relación de precios es muy simple, depende la cantidad de dinero comparada con la cantidad de bienes, la que define, digamos, cuáles son los precios. Si en una economía hubiera 2 papas como únicos productos y $2 como única moneda, las papas costarían cada una $1. Si le multiplicamos por 10, pues costaría cada papa $10. Entonces, las personas aquí, los ecuatorianos, nos aferramos a la dolarización no por ningún amor particular al dólar, ni porque tenga algo que ver esta moneda norteamericana con su relación con Estados Unidos, sino porque nos da la tranquilidad que los $10 que guardé o los $1,000 que estoy ahorrando para tal cosa se van a conservar iguales. Entonces, el país debería, a propósito de la dolarización, ir alcanzando metas y temas que no sean discutibles. Uno de esos, la dolarización. Otro, frente al desempleo. ¿Por qué hay desempleo? Bueno, hay desempleo porque, como bien decía José, hay una serie de factores que influyen, digamos, para que haya desempleo. Pero yo señalaría el hecho de que la legislación laboral ecuatoriana impone obligaciones tan fuertes al empleador mediano y pequeño, porque las empresas grandes se las arreglan con su economía también grande para resolver este problema, quizá no es tanto. Pero un empleador pequeño que contrata unos pocos trabajadores, los afilia al seguro social como es la obligación, pero tiene que salir de ellos por una u otra circunstancia, o si durando en el tiempo se enfrenta a la jubilación patronal, cuando ya es una persona mayor que ya no produce, pero si tuvo trabajadores tiene que seguir pagando esto. El régimen laboral, del cual solo pongo ejemplos de incoherencia, tiene que ser revisado. Ahora, gracias, Benjamín, permíteme, tengo que prácticamente ya cerrar este bloque. Me gustaría así abrir bastante el abanico, pero todavía tengo un poco de espacio que me queda para el siguiente bloque. Disculpa que interrumpa, la audiencia deberá estarme cuestionando de por qué interrumpo a Benjamín Ortiz, pero quiero yo, antes de cerrar este bloque, que María Lorena diga algo, porque ella asesora a empresas familiares, ¿no? Y de las ofertas que han hecho los candidatos, porque de eso estamos analizando cómo fue la campaña y cómo ve el Ecuador a las urnas.
¿Generó alguna preocupación? ¿Les importó o dijeron esta es una campaña en la que se dice cualquier cosa y ya pasará? ¿Cómo reaccionaron los empresarios, María Lorena, frente a las ofertas electorales en el tema económico y sobre todo en lo del empleo? Talía, eso ha sido una campaña de muchísimo desconcierto, ¿no? Yo ayer estaba justamente haciendo el ejercicio para tratar de alguna manera de explicarme esto que uno está viendo en encuestas que a uno le llegan subrepticiamente porque ya no pueden circular, pero saber por qué uno recibe encuestas que dicen blanco y otras encuestas que dicen el negro y uno no llega a saber. Entonces creo que hay muchísima indecisión en todos los niveles de la sociedad, en todas las edades. Ciertamente el tema, tú dices para el sector empresarial, el tema de la dolarización es una tremenda preocupación. Si algo, lo que yo sí rescato, Benjamín decía, tenemos que dejar elementos que sean firmes. Creo que la dolarización, no, más allá de que tengamos en la Constitución el dólar, pero la dolarización es tal vez de las instituciones que más firmes tenemos, porque las personas a todo nivel, desde el pequeño comerciante del mercado, desde la persona que te vende en la calle hasta el gran empresario, todos entendemos la importancia del dólar y cómo ha traído estabilidad. Entonces me atrevería a decir que eso sí es una línea roja, ¿no? A ver qué resultados hay en las elecciones y cómo funcionan entonces estos modelos que solamente se basan en tener gasto ilimitado. Pero algo que yo sí quería mencionar, Talía, obviamente es lógico decir que un país tiene que crecer para reducir pobreza, pero si vinculamos eso con empleo, yo sí quería también relacionar con mi punto anterior respecto a nuevos modelos de desarrollo. Hay innumerables estudios y estadísticas que muestran qué sectores de la economía generan menos empleo, y creo que si algo, y sé que estás ya corta en el tramo del programa, pero debemos tal vez enfatizar sectores que tengan más importancia en la generación de empleo como país. ¿Cómo podemos enfatizar? Eliminando tramitología, generando incentivos de inversión. Me parece que por 5 décadas hemos estado enfatizando un sector que es el sector petrolero, que nos ha llevado a picos y bajadas, y en eso se ha visto limitada nuestra economía de poder desarrollar otros sectores, como por ejemplo el turismo, que son tremendamente ricos en encadenamiento de trabajo a distintos niveles de la sociedad. Gracias María Lorena Correa, sobre todo porque entendiste el ritmo del tiempo. Qué pena, yo quisiera que este programa se pueda extender mucho más, porque las cosas valiosas que están diciendo nutren y contribuyen al debate en la sociedad. Aquí debo hacer una nueva pausa, recordando a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando el economista José Hidalgo Pallares, director general de Cordes y escritor, el doctor Benjamín Ortiz Brennan, ex canciller de la República y periodista de dilatada trayectoria, y la doctora María Lorena Correa Crespo, experta en políticas públicas, consultora de empresas familiares. José, voy a preguntarle algo que a la audiencia le va a gustar que le pregunte eso, aun cuando le estoy sacando del campo suyo, pero obviamente es un ecuatoriano y un observador. Yo quiero saber cómo miró usted el cierre de campañas de los candidatos a la presidencia del Ecuador, puestos chalecos antibalas. O sea, nos recordó realmente que un candidato, Fernando Villavicencio, fue asesinado de una forma atroz. ¿Y qué le dejó esa imagen? ¿Qué Ecuador estamos viviendo, José? No, es una imagen, la verdad, muy triste, ¿no? No a partir del asesinato de Villavicencio, ya desde mucho antes, el tema de la inseguridad, como se ha mencionado en este programa, está encabezando las preocupaciones de los ecuatorianos, y el hecho de que un país que hasta hace no muchos años era considerado una isla de paz
ahora tenga que presentar a sus candidatos presidenciales con chalecos antibalas y con rodeados de custodios, habla muy mal de lo que estamos viviendo, y creo que habla también de la penetración de grupos violentos, de criminales organizados al país, cosa que no habíamos visto antes, y que es un desafío importantísimo que no sé si es que se pueda superar simplemente con el discurso de mano dura. Ahí me parece que el tema de querer emular al presidente Bukele, presidente dictador Bukele de El Salvador, no necesariamente va a traer las mismas medidas o resultados, acá en el Ecuador, porque una cosa es enfrentarse a pandillas, que obviamente eran igual pandillas organizadas y con un poder económico importante, pero creo que otra cosa es enfrentarse al narco. Entonces, la imagen es triste, y obviamente en ese contexto es importante que los ecuatorianos tratemos de elegir a una persona que, entre otros problemas que afronta el país, tenga una propuesta, yo diría, concreta, viable y no demagógica sobre ese tema en el que claramente no soy experto, pero que, como dije, no creo que se soluciona simplemente con mano dura y pantalones bien puestos. Ahora, José, voy a hacer una pregunta que yo creo que todos nos hacemos, porque vivimos en este país, pero a veces uno no necesariamente escucha la explicación de los expertos. Las cifras que usted mismo ha dado de la economía demuestran un país en una crisis terrible, pero vamos a centros comerciales y la gente compra, y hay tiendas que venden, por decir algo, carteras de $500,000, y hay gente que está comprando. Los restaurantes, que no son baratos, están llenos de personas, la gente viaja, no hay cupos en los vuelos. ¿De dónde sale ese dinero? O sea, ¿qué está pasando? Cuéntenos usted como experto. Sí, a ver, yo primero, Thalía, quisiera, si es que me di a entender mal, disculparme. El Ecuador está en una situación económica muy complicada. No creo que se pueda hablar de una crisis, porque primero la economía no se está contrayendo, está creciendo, aunque a un ritmo insuficiente, pero crece todavía. Y la situación fiscal, si bien también difícil, es menos mala que, por ejemplo, en los últimos años del correísmo, que ahí sí era realmente una situación fiscal absolutamente crítica. ¿Y por qué en este contexto de bajo crecimiento económico y mercado laboral estancado tenemos esos niveles de consumo? Yo creo que ahí se pone en evidencia una brecha bien importante que tenemos en el Ecuador, que es la desigualdad. Usted incluso, si habla con personas, yo hace poco hablé con una persona que vive en Venezuela, le comenta que en Venezuela incluso se han puesto concesionarios de autos de lujo. Si no me equivoco, me hablaba de Ferrari o de alguna marca así, de esas absurdamente caras. Y hay gente que compra, y claramente Venezuela no está atravesando ni mucho menos una bonanza económica. Lo que pasa es que hay un grupo pequeño de personas, especialmente pequeño allá, es decir, como porcentaje de población, pero acá en el Ecuador tal vez un poquito mejor distribuido, que siguen teniendo acceso a bienes de consumo. Hay que mencionar además que un aspecto positivo es que el sector exportador del Ecuador se sigue mostrando dinámico. No solo el camaronero, no solo el minero, sino también el banano se está recuperando. Hay también un ingreso importante de remesas, siguen marcando récords. Entonces, sí hay cifras que dentro de un contexto económico, insisto, no de crisis, pero sí de estancamiento y de una situación fiscal complicada, permiten que al menos un porcentaje, tal vez no mayoritario, más bien yo tendería a decir minoritario de la población, mantenga niveles de consumo como los que usted ha descrito en la pregunta. Gracias, José, sobre todo porque ha hecho una apretada síntesis, y eso está bien. Benjamín, no quiero dejar de tener tu misma opinión, tu versión. ¿Qué te dejó la imagen de un cierre de campañas de candidatos puestos chalecos antibalas? Me dejó la imagen de un país en que creí que jamás se podría convertir el Ecuador. O sea, nosotros habíamos visto esto en países del Medio Oriente, habíamos visto en la época de Colombia, habíamos visto quizá en México, pero creímos muchos, y por supuesto yo, que esto jamás ocurriría en el Ecuador. Pero frente a eso tenemos que dar respuestas, y el próximo gobierno tendría que apuntar a unas pocas metas específicas, pero muy importantes, porque va a poder resolver todo.
Uno sería la capacidad de seguir la ruta del dinero. Todos estos crímenes y más son por dinero salido de las drogas. ¿A dónde va a dar ese dinero? ¿Quiénes son los que lavan? ¿Quiénes son los que manejan? La unidad de análisis financiero debería ser fortalecida en extremo por el próximo gobierno. Igual volvería yo al control de las cárceles, sería otra meta muy importante en el tema de seguridad. Y una tercera meta, que se necesitaría un entendimiento nacional y con otros grupos, sería la posibilidad de mejorar la calidad de los jueces y la confianza en los jueces. Si a eso añadimos un gobierno que pueda hablar con todos los sectores sociales para discutir los temas todos, que dé la idea de que somos este pequeño país, un solo país, y tenemos posibilidad de conversar los unos con los otros, podríamos tener la sensación de que estamos mejorando, la realidad de que estamos mejorando, Thalía, y entonces que ese 10% que apenas confía en el futuro se vuelve un porcentaje mucho mayor, porque con desánimo no vamos a ninguna parte. Para cualquier solución, respuesta, mejora de nuestro país, necesitamos creer en nosotros mismos y creer que alcanzamos metas. Muchas gracias, doctor Benjamín Ortiz. Sí, en verdad, qué bueno que tú lo menciones. María Lorena, otra imagen que también quedará, porque uno siempre intuye, sobre todo desde el lado periodístico, cómo quedará en la historia ciertas cosas, ciertas imágenes, ciertos hechos. El país contempló cómo Cristian Zurita no pudo ir al debate, a Cristian Zurita no se le permitió inscribirse al último minuto y tampoco se le permitió hacer campaña. Resulta que va a ser un candidato, también ya estará marcado, ¿no?, en la historia, un candidato presidencial que no pudo hacer nunca oficialmente campaña. Y sobre todo, ¿cómo viste tú que el correísmo impugnó su nombre, María Lorena? Es un acto ruin, ¿no? Después de no hay palabras frente a una circunstancia tan excepcional en el país como que muera un candidato. Uno creía con Fernando Villavicencio que al ser la persona que más había denunciado con base casos de corrupción era tan visible que no lo iban a asesinar. Le habían amenazado y afectado de todas las formas posibles, pero uno pensaría que no atentarían con su vida y resulta que pueden llegar. Y en ese contexto Cristian Zurita se hace candidato. Yo quisiera regresar al tema Fernando Villavicencio en cuanto a qué saca la sociedad de este tema tan dramático. Y creo que es fundamental que podamos llegar hasta el fondo de este asunto, porque cada vez que pasa un suceso tan importante, la sensación, y un poco en esta desesperanza a la que alude Benjamín, la sensación es que vamos de una tragedia a la siguiente y nada se resuelve y no se llega a cerrar circuitos y no aprendemos como sociedad. Yo creo que tenemos que insistir en que esto llegue a su fin con todos sus elementos. Tenemos que llegar a autores obviamente materiales, intelectuales, pero también tenemos, y un elemento que me parece que se está escapando un poquito en el debate, tenemos que poder determinar la actuación de las instituciones, porque me parece que una tras otra situación nos van fallando las instituciones y nadie ni toma cuentas ni las instituciones se sienten obligadas a rendir cuentas. Escuchaba esta semana al comandante de la policía que salía en la prensa a decir que no van a permitir que se especule con noticias falsas. ¿Cómo no vamos a especular con noticias falsas si la policía no ha sentido la obligación de darnos ninguna explicación respecto a la actuación de sus miembros al no proteger a tal vez la persona con más riesgo en este país?
Entonces necesitamos que nos expliquen, que se rinde cuentas y que se pague a la sociedad, digamos, por estas faltas de actuación. Necesitamos que la justicia opere. Entonces quizás este caso de Fernando Villavicencio es justamente un caso que puede llamar a esta mesa que yo hablaba al principio. Si aquí no se hace un trabajo interinstitucional entre las distintas funciones del Estado, rindiendo cuentas sobre su actuación, no vamos a combatir la impunidad que, como decía Benjamín, es lo que está poniendo a esta sociedad sin ninguna viabilidad de existir, porque cada uno de los actores nefastos saben que pueden llegar a los mayores extremos de violencia y no ocurre nada y no les pasa nada. Solamente el momento en que las instituciones sientan la obligación de rendir cuentas respecto a su actuación, entonces vamos a empezar a salir adelante con una sociedad de actores responsables. Ya, y para terminar ya este bloque, antes de irnos al otro, que es la marca del programa, me quedo contigo mismo, María Lorena, para preguntarte qué imagen te deja la campaña y qué esperas pase el domingo. Me deja la imagen de una campaña primero desconcertada, unos candidatos que la última semana tienen que responder a un suceso totalmente inesperado y por tanto la información que tenemos, las encuestas son ahorita poco claras, o sea, lo que llegamos a saber antes de que se cierren las encuestas, no tenemos información. En ese sentido me siento, digamos, un poco defraudada de esta norma democrática de que porque uno se está yendo a votar sin saber realmente. El voto útil es un voto perfectamente válido para un votante en la sociedad. Yo tengo derecho a mi voto útil, pero no puedo saber a este momento, en parte porque las encuestas, cada encuestadora saca, uno no sabe qué metodología aplican, pero cada una saca algo distinto. Gracias, María Lorena, y lamento porque tengo ya que cerrar prácticamente en un minuto o menos, si es que puede, José Hidalgo. ¿Qué imagen le deja la campaña y qué espera usted como ecuatoriano el domingo? A ver, espero primero que la jornada sea pacífica, obviamente que podamos ir a votar en paz, que el conteo no esté sujeto a cuestionamientos y obviamente, listo, ahí si es que se dan esas condiciones, entonces que pasen a la segunda vuelta los candidatos más votados. Yo no soy de la idea de eso de que la voz del pueblo es la voz de Dios. Creo que los países muchas veces se equivocan. El Ecuador lo ha hecho muchísimas veces, pero en todo caso hay que respetar la voluntad de los electores. Y lo único que espero es salir de esta incertidumbre que acaba de mencionar María Lorena y obviamente que el proceso electoral sea pacífico y transparente. Gracias, José Hidalgo Pallares. Doctor Benjamín Ortiz, también la misma pregunta. ¿Qué imagen le deja la campaña? ¿Qué imagen te deja la campaña electoral? ¿Y qué esperas del día domingo 20? A mí me da la imagen de un país que tiene una tremenda debilidad y que se vio abocado a esto por el fracaso del gobierno y por el rompimiento total con la legislatura. Es decir, me da la imagen de un país que está tratando de recuperarse de esta situación trágica en el sector, digamos, de dirigencia nacional. ¿Qué esperaría yo? Que haya un candidato que tenga una mirada objetiva y que maneje al país en una transición en la cual le dé un par de logros para que el país salga adelante. Mencionaba antes cuáles podrían ser esos logros, no quiero repetir, pero sí decir, necesitamos resultados como país. Necesitamos esos resultados que a veces encontramos en el fútbol, pero no encontramos en la vida nacional y en nuestras realizaciones. Muchas gracias. El que gane tiene un par de logros. Muchas gracias, doctor Benjamín Ortiz. Aquí hacemos la última pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, José Hidalgo? Creo que al correísmo, que perdió varios puntos en las encuestas y que tuvo que desaparecer a su candidato a vicepresidente para no seguir bajando más. Gracias, María Lorena Correa. ¿A quién ha ido mal esta semana?
al país que vivió su primera semana sin un actor fundamental en control social y en denuncia como fue Fernando Villavicencio. Gracias. Benjamín Ortiz, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Yo tengo que repetir con José que al correísmo, porque se ha encontrado ante una situación que nunca se hubiera imaginado. La reacción del país para desconfiar de su candidatura es inmensa. Y para que nos quede un sabor agradable para este fin de semana de elecciones, ¿a quién le ha ido bien, José Hidalgo? Bueno, no nos ha ido, pero creo que nos puede ir el domingo. Creo que es importante que los ecuatorianos valoremos que tener la suerte de elegir a los gobernantes en elecciones democráticas es enorme y que tenemos que aprovechar esa situación. Bien, María Lorena Correa, ¿a quién le ha ido bien esta semana? De algo tan trágico como la muerte de Fernando Villavicencio, esta semana se muestra que los procesos van más allá de las personas y que hay un movimiento y un grupo de personas que van a seguir adelante con su proyecto. Entonces creo que eso es esperanzador. Gracias, Benjamín Ortiz. ¿A quién le ha ido bien? Yo creo que le ha ido bien al concepto de democracia ecuatoriana con todo lo que hemos hablado, con todos los elementos negativos. Todavía creemos que el voto puede ser la solución. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Talía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana. Gracias al auspicio de... Ahí es donde entra la jugada Diego, el técnico de Claro que da mantenimiento a las antenas por todo el país que forman parte de una gran red que Pedro controla desde el centro de operaciones donde millones de ecuatorianos se conectan al mismo tiempo como Carla, la novia de Juan que recibe su celular la foto que le envió de sus vacaciones. El trabajo de miles de personas alrededor de todo el país hace posible conectarte en cualquier rincón del Ecuador. Más información en claro.com.es.